Hola, muy buenas noches. Hoy le vamos a presentar la entrevista que realizamos. Para la entrevista, nosotros escogimos un empresario que puede ser un muy buen referente, teniendo en cuenta el propósito que vamos a hacer un comparativo con los autores. Cordial saludo para todos, pues con el ánimo de que ustedes tengan la información de quien les habla, permítanme presentarme. Mi nombre es Daniel Eduardo Nuncira Agudelo, soy abogado de profesión, tengo una especialización en Derecho Laboral y Relaciones Industriales e igualmente una especialización en Gerencia de la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Más adelante tuve también oportunidad de hacer una maestría en Administración de Negocios, tema que creo a ustedes les interesa muchísimo. Y por supuesto siempre se continúa con la preparación académica. He realizado varios diplomados, entre los cuales debo destacar el de Gerencia Integral del Talento Humano, un diplomado en Conciliación y Reconciliación y Resolución de Conflictos y uno de Alta Gerencia en Seguridad. No toda la vida me dediqué a este tema de ser jefe de seguridad empresarial y aliados estratégicos, que como su nombre lo indica, abarca dos áreas totalmente diferentes. Una que es la administración de la seguridad empresarial o corporativa, y el de aliados estratégicos, que tiene que ver con la gestión de contratistas y terceros al interior de la organización. La idea de Gilinski realmente no es tan nueva, es una idea que viene hace como unos 6 o 7 años, desde cuando yo estaba estudiando Derecho Laboral, estaba muy inquieto por emprender. Y aquí debo hacer una primera reflexión para todos, y es que cuando yo estudié Derecho tenía la seria convicción de resolver conflictos y problemas y aportarle también a las empresas en la solución de sus problemas jurídico-laborales. Sin embargo, mi vida cambió y dio un giro muy grande una vez yo hago la maestría en Administración de Negocios, que pues por supuesto ustedes están haciendo toda una carrera que tiene que ver con la administración de empresas. Lo que uno hace en una maestría de Administración de Negocios es ver su carrera, pero resumida en 2 años. Y a mí, esa maestría me sirvió muchísimo para cambiar mi idea de negocio, porque por lo general cuando a uno le hablan de administración de negocios, uno se imagina estar gerenciando Google, gerenciando Coca-Cola, gerenciando Falabella, ¿sí? Pero uno no se imagina que lo que tiene cerca también es un negocio. Entonces, la maestría me empieza a despertar el instinto ya de crear un negocio y ser independiente. Y empiezo a descubrir o a ver cómo yo desde el derecho laboral puedo aportarle a las empresas, pero no con una visión jurídica, sino con una visión de negocio. Entonces, ahí yo logro como concretar 2 elementos. Uno, la maestría me aporta a mí para poder ser lo que soy dentro de la organización, dentro de Gerdau, porque ya no hacemos asesorías jurídicas desde el pensamiento de abogado, sino que tú ya entiendes que existen unos procesos logísticos, comerciales, de producción o de servicio que deben integrarse, que tienen que existir unas áreas de apoyos como gestión humana, TI, toda la parte de contabilidad, financiera. Entonces, tú ya empiezas a entender que si te enfocas únicamente a darle cumplimiento a la ley, pues estás dejando también de lado la posibilidad de que la empresa crezca corriendo algunos riesgos. Y ahí es donde nace la idea de Gilinski. Entonces, Gilinski responde básicamente a 3 procesos que yo me di cuenta que las organizaciones necesitaban. Uno, toda la asesoría en Derecho Laboral y Seguridad Social. Otra unidad que es la unidad de Gestión Integral del Talento Humano. Y una tercera unidad que tiene que ver con crecimiento y desarrollo de carrera. Son pocas las empresas que ofrecen los 3 paquetes en uno. Tú encuentras empresas, o ustedes encuentran empresas que ofrecen el servicio de gestión integral del talento humano, e incluso empresas que simplemente hacen una especialización en un área de gestión del talento humano, como puede ser los headhunters, que solamente hacen selección.
pero no hacen asesoría y consultoría en derecho laboral individual y seguridad social, y aunque tienen que ver con desarrollo de carrera, pues no hay procesos de desarrollo de carrera personales y profesionales para una persona, máxime cuando hoy estamos hablando de términos como coaching, mentoring y temas que tienen que ver con sacar el potencial de los profesionales o de una persona en particular. Daniel, ¿qué eventos en su vida lo impulsaron a crear su empresa? Pues básicamente el evento que motivó la creación de Glinsky fue la búsqueda de la independencia de alguna manera, la búsqueda de un apalancamiento con los conocimientos que yo tenía y que siempre he querido brindar apoyo a las personas. De hecho, Glinsky nace de ahí, nace de la intención de brindar todo el conocimiento que yo tengo a aquellas personas que por una u otra razón no han podido acceder a él. El otro elemento también importante, me parece a mí, es la comprensión de los negocios, del mundo de los negocios, entendiendo que la globalización hizo que el mundo de los negocios cambiara. La gente toda se resiste a esta situación, la gente piensa que todas estamos en la era industrial, que fabricamos en masa, en línea, y eso ya no ocurre, eso ya se saltó. Entonces, eso también me motivó a mí, la comprensión del mundo de los negocios, porque el empleo hoy en día está cambiando. Ya las nuevas generaciones, la millennials, está alterando el mundo de los negocios por su forma de ver la vida, y creo que lo que yo busqué con Glinsky, lo que me motivó con Glinsky fue básicamente ayudar a las personas de manera desinteresada, utilizar la tecnología para entregar mi conocimiento, y tercero, poder satisfacer una necesidad personal que era la de buscar la independencia. ¿Qué condiciones de la ciudad fueron propicias para iniciar el negocio? Como ya lo había mencionado anteriormente, existe un cambio en el mundo de los negocios, y ese mundo de los negocios también afecta el tema de la gestión integral del talento humano, que hoy en día debe acomodarse a esa nueva forma de hacer negocios, que tiene que ser mucho más rápida, tiene que ser mucho más flexible, que tiene que entender que la gente quiere compartir más con su familia. Los muchachos quieren entrar a una empresa, pero no quieren permanecer en ella más de 3 años, es el promedio con el cual están utilizando. Estoy diciendo esto para decir que algo que propicia precisamente la creación de Glinsky es la cantidad de empresas que hay, especialmente en Bogotá, ¿sí? Nos movemos también algo en Medellín, pero especialmente el foco de la contratación laboral y el tema de las dificultades laborales y el tema de las necesidades también que tienen los profesionales para crecer profesional y personalmente radica mucho en Bogotá por la falta de oportunidades que se tiene de acceder a verdaderos profesionales, porque en el mercado existen varias empresas con las cuales se tercerizan estos procesos, pero son pocas las que tienen realmente la experiencia y la intención de ayudar a las personas sin ningún interés, sino el de permitirles acceder a un puesto o incluso a un nuevo emprendimiento, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, ha favorecido en la creación de Glinsky, por supuesto, que Bogotá es el punto de negocios de Colombia, que aquí se mueve, incluso desde aquí se mueve la requisición de personal para otras ciudades, que aquí hay personas con mucha intención de crecer y desarrollarse. Desde el punto de vista de Gerdau, lo que vio acá en Colombia es un país con mucha también intención de progreso, con necesidad de construir vías y de desarrollo a nivel de edificios y urbanizaciones. Entonces el acero se construye y se distribuye a nivel Colombia, pero también sus oficinas principales están ubicados acá en Bogotá. Ahora que conocemos cuáles fueron las condiciones propicias para el desarrollo de su empresa, quisiéramos conocer cuáles fueron un obstáculo para el desarrollo y crecimiento de la misma. Sí, realmente hay algunos obstáculos. Previo a la creación de una empresa, lo primero que tú tienes que hacer es un plan de negocios.
y también un estudio de factibilidad y por supuesto un análisis de mercado. Y los obstáculos posteriormente de ese análisis pues, se podrían resumir en la gran cantidad de competencia que hay aquí en Bogotá, de empresas que llevan muchos años desarrollando estas actividades. El otro obstáculo también puede ser, aunque suene un poco absurdo, el tránsito y el transporte de la ciudad, que reduce la posibilidad de ser más productivos, porque cuando tú necesitas atender a varios clientes en un día, vas a tener que pensar que el transporte a cualquier sitio aquí en Bogotá te toma una hora y media. Este es un punto que siempre se analiza incluso por grandes corporaciones y multinacionales. Es uno de los factores por los cuales Bogotá se preocupa siempre por buscar fluidez en el tráfico y en el transporte. El otro elemento también que es un obstáculo puede ser los requisitos jurídicos o los requisitos legales que hay que cumplir para constituir la empresa y para mantenerla, porque hay aspectos jurídicos que realmente no están bien definidos. Entonces, por más seguridad jurídica que tú busques con la constitución de la empresa, en algunas ocasiones es imposible lograrla. En este aspecto hablamos de temas como facturación, estamos hablando de temas como la constitución de la empresa y los permisos que se solicitan ante el ministerio, entendiendo que seríamos nosotros una empresa vigilada por el Ministerio de Trabajo. Básicamente esos son los principales obstáculos. De resto, creo que la tecnología nos ha permitido llegar a muchas personas y tampoco hemos tenido dificultades en términos económicos, porque tenemos claro que se necesita una inversión y así lo hemos venido haciendo. Daniel, ¿qué habilidades debe tener un administrador exitoso? ¿Cómo se consiguen? Bien, ¿cuáles son las habilidades de un gerente o de un líder, de un emprendedor? Primero, para responder esa pregunta me gustaría comentarles cómo eran antes, para poder llegar a establecer cómo son hoy. Anteriormente había un tipo de administración muy rígida, ¿sí? Había una escala muy piramidal dentro de las organizaciones, se hacía únicamente lo que el gerente o el director de la organización establecía, bajo un criterio autónomo. También habían o se constituían como líderes aquellas personas que por su largo recorrido académico podían contar con el conocimiento. Por supuesto, también eran grandes emprendedores quienes simplemente detendaban el poder económico, pero no tenían la academia. Lo que estaba haciendo ahí es un mix de varios líderes que existieron, que tenían un cierto control sobre la organización y que siempre estaban dispuestos a lograr el objetivo sin importar cuáles fueran las barreras que tuvieran que superar. Hoy en día es todo lo contrario. Hoy las habilidades del emprendedor, del gerente o el director de una compañía pasan básicamente por elementos como estos. Uno, mucha humildad, para poder escuchar, para no querer tener a toda hora la razón. Dos, honestidad. Si bien nosotros escuchamos en nuestro país temas de corrupción y situaciones que afectan los negocios, no menos cierto es que la empresa privada cada día está buscando el cumplimiento de unas normas éticas. Por eso ese director o ese emprendedor debe prestar mucha atención a la honestidad. Y la honestidad en todos los términos, desde lo que habla, de cómo actúa y qué acciones toma frente a situaciones de corrupción. El tercer elemento es la apertura. Hoy en día es importantísimo este tema de la apertura para no tener solamente un pensamiento rígido o de autoridad, sino que le permite escuchar conceptos de sus colaboradores y de sus trabajadores. Máxime, insisto, y este tema es muy importante tenerlo en cuenta, cuando
hoy en día los colaboradores, los trabajadores, no tienen la misma intención de permanecer en las organizaciones de 20, 30, 40 años o de adquirir una pensión. El otro elemento fundamental también o habilidad es la resolución de conflictos. El director, el emprendedor tiene que tener una capacidad muy fuerte para resolver conflictos, para resistir algunas situaciones de riesgo de las compañías y sobre todo para administrar ese riesgo. Entonces, esa sería una habilidad fundamental. Bien, ¿cómo se adquieren estas habilidades? Esa sí es una pregunta realmente difícil. No es fácil responder cómo se adquieren esas habilidades porque desafortunadamente necesitamos de algo antes de esas habilidades y es la actitud. Entonces, la base fundamental para adquirir las habilidades de las que estamos hablando es la actitud como yo emprendo y enfrento mi situación de vida, mi situación académica, mi situación laboral. Si yo tengo básicamente una de esas que yo les mencioné, que es la apertura mental, me va a ser muchísimo más fácil, porque dependo de con quién me relaciono. Entonces voy a tener unos principios muy concretos. Eso me va a permitir a mí entonces ser humilde para poder escuchar a las personas. El director, el líder, el emprendedor no puede saber de todos los procesos de la organización. Por lo general es una persona que sabe de un proceso en concreto y que posteriormente va aprendiendo con la asesoría y la consultoría de cada uno de sus jefes a comprender el negocio integralmente. Entonces lo primero diríamos es, para poder tener esas habilidades, es tener actitud de una mente abierta, ¿sí? Y sabernos acomodar preciso a cada una de las situaciones, porque lo que yo les estoy hablando prácticamente es de unas habilidades que yo creo tienen los líderes, en este caso en Gerdau, como multinacional, y pues que yo heredé precisamente de la influencia o el discurso que se maneja en esta organización. Si nosotros habláramos de otra organización, muy seguramente las habilidades serían otras, o serán otras, o estarán completamente en desacuerdo con lo que estamos hablando nosotros. Pero es un hecho notorio, y retomo nuevamente el tema de Facebook y de Google como ejemplos, que hoy las oficinas deben ser abiertas. ¿Y por qué son abiertas? Porque debo permitir que las otras personas se desarrollen libremente, con algunos controles dentro del desarrollo de sus actividades. Entonces, la humildad obviamente juega su papel, porque si yo soy prepotente, yo no puedo tener liderazgo, no lo puedo tener. Y quien vaya a trabajar conmigo de pronto me va a hacer caso, pero no va a tener compromiso con la organización o con los objetivos de la organización. Esa persona va a poder ser honesta desde lo que dice, desde lo que siente. Hoy en día las organizaciones están girando también a quitar la falsa armonía. Entonces todos vivimos bien y estamos bien, pero la organización en términos de resultados está mal. Al contrario, hoy se hacen charlas o diálogos o conversaciones difíciles en las cuales los profesionales destacan lo que les gusta y lo que no les gusta con el ánimo de sacar adelante la compañía. La otra habilidad que tiene que ver con la resolución de conflictos básicamente es con un proceso de concientización personal, porque todos tenemos conflictos y situaciones problema, pero cuando nos están hablando de una sanción administrativa o una sanción ambiental o la posibilidad de que por alguna mala entrevista, por un mal manejo de una información, pueden generarse inconvenientes para la empresa, pues lo mejor que es prepararse, tomar conciencia de que siempre tenemos dificultades y problemas y que el verdadero papel del director, del emprendedor, es resolver los problemas. De hecho, la mayoría de productos y servicios que se ofrecen es resolver problemas. Instagram me resuelve un problema, saber qué está haciendo el artista que yo quiero seguir, o saber qué está haciendo mi familia. Facebook me resuelve el problema a mí de tener contacto con mis amigos. Google me resuelve el problema de cómo hago yo para acceder a información.
Gerdau le resuelve el tema de dónde consigo acero y acero de calidad y con las normas sismorresistentes. Y nosotros, Gilinski, resolvemos problemas de qué hago porque un trabajador nos demandó, qué hago porque no tengo empleo y quiero obtenerlo, o qué hago, soy un profesional con mucho estudio, con mucha experiencia, pero no logro encontrarme conmigo mismo. Fíjense que ese es un elemento fundamental. Creo que esas habilidades y esto que les estoy diciendo, si ustedes lo asumen con un criterio y con mucha delicadeza también en la educación, en la lectura de libros, va a ser fundamental. Daniel, ¿usted cree que la educación profesional en la ciudad forma para ser dirigentes? Yo creo que las ciudades y las universidades actualmente están gozando de una educación, una formación diferente a la que en años anteriores podían entregar a sus estudiantes. Hoy en día se está hablando de emprendimiento, hoy día se están capacitando a las personas no solamente en las instituciones universitarias, sino a través de la Cámara de Comercio. Entonces, los docentes en cada una de las universidades están buscando entregar su conocimiento para favorecer la creación de empresas. Más bien, es importante decirlo, los estudiantes, cuando estamos en la universidad, somos quienes no observamos ese tipo de situaciones. No lo percibimos y por lo tanto, como no lo percibimos, tenemos una idea falsa de lo que estamos haciendo. Sin embargo, cabe resaltar que sí, yo creo que sí, las ciudades están trabajando bastante y especialmente las universidades. Y más que las universidades, yo me atrevería a decir que los docentes, los profesores en nuestro país hacen un esfuerzo mayúsculo por entregarle a los alumnos lo mejor de ellos. ¿Por qué resalto este punto? Porque por lo general aquí en Colombia el docente ya no goza de reconocimiento como tal, no goza de una buena remuneración, es una persona que trabaja con personas, no con máquinas, y sin embargo pues se le está cada vez quitando la fuerza que tiene, especialmente en poder crear pensamiento nuevo. Cada uno de nosotros tendremos entonces en nuestras manos la tarea de si esa educación que nos dan la utilizamos para ser dirigentes o no. Yo agregaría algo ahí también muy importante para finalizar, y es que también dependemos mucho de nuestro entorno. Pueda que nosotros estemos en la mejor universidad, pueda que nos den la mejor educación, pero si nuestro entorno nos aleja de tener la posibilidad de conversar con empresarios, de conversar con personas que ya llevan una experiencia grande en la construcción de negocios, eso dificulta que también nosotros conversemos de negocios. Vamos a conversar de lo que tenemos en el entorno. Daniel, ¿encuentra la mano de obra que requiere la empresa en la región? Uno de los procesos que tiene Gilinski es buscar y seleccionar personas para empresas y organizaciones que requieren de su fuerza laboral. La pregunta que tú me haces tiene que ver con si yo considero que en la ciudad encuentro el personal que se requiere. Tendríamos que decir con una respuesta objetiva, o sea, lo objetivo es que sí se encuentra el personal. Lo subjetivo sería que realmente es un poco difícil encontrar personal altamente calificado. Y ese personal altamente calificado tiene que ver no con el estudio universitario, como lo dije en algún momento, tiene que ver es con la actitud y con un elemento que nosotros buscamos empatar muchísimo, y es los objetivos de la empresa y los sueños del colaborador. Y muchas veces se encuentra la persona para el cargo y se requiere, incluso se contrata, pero lo que puede ocurrir es que van enfrentados. Entonces, una respuesta un poco mixta es sí se encuentra el personal objetivamente, pero no se encuentra el personal totalmente calificado debido a la falta de actitud que se tiene. Incluso tengo que ser también aquí un poco espontáneo. Hay mucho empleo,
hay mucho empleo, porque realmente así yo lo percibo. Sin embargo, a la hora de tú proponerle a las personas que trabajen, las personas tienen una perspectiva de encontrar un cargo en el cual vayan a trabajar en su jornada laboral, les paguen su salario, pero que no haya una contribución o un compromiso. Y eso pues dificulta mucho poder lograr con los objetivos del negocio, que entre otras debe ser la razón de ser de poder generar empleo. Independientemente de los discursos capitalistas o socialistas, hay que entender que quien invierte siempre quiere tener un interés propio, ¿no? ¿Aplica su empresa innovación? ¿Cómo lo hace? ¿Que si Gilinski aplica innovación? Creo que sí. Gilinski es una empresa de servicios que cuando la ideamos pensamos mucho en ofrecer un servicio diferenciado. Y entonces, ¿en dónde está la innovación? En que nosotros ofrecemos procesos cercanos a las personas, que nosotros nos movemos es por generar en las personas un vínculo de compromiso con sus empresas, y que nosotros queremos que las personas sientan con Gilinski una experiencia de bienestar laboral, que vaya en beneficio de la empresa y en beneficio de las personas. Somos de las compañías que a cualquier solicitud que nos hacen los colaboradores profundizamos muchísimo en las soluciones, en las búsquedas de una propuesta diferenciada para que ellos logren sus objetivos. Una muestra de ello es que por lo general cuando tú envías una hoja de vida no obtienes ninguna respuesta, nosotros nos esforzamos mucho para que cada uno reciba su respuesta, no importa cuántas hojas de vida sean, no importa cuántas personas sean, e incluso de vuelta de correo, nosotros les estamos enviando 3 o 4 videos de los que nosotros mismos grabamos y los cuales les ponemos toda la pasión, no ocultamos ninguna información, entregamos los secretos realmente que se esconden detrás de un reclutamiento de personas, de una capacitación, se los ponemos en su correo. Les enviamos un correo donde está qué es Gilinski, cómo actualizar su hoja de vida, cómo ustedes pueden trabajar en búsqueda de empleo en LinkedIn, cómo controlar sus emociones, cómo presentar una entrevista de trabajo. Esto por lo general no está visto en una empresa de servicios temporales, en una empresa de reclutamiento. Fíjense que vamos incluso más allá y le damos información al colaborador que posiblemente le sirve para tener un conocimiento técnico y evitar errores a la hora de utilizar términos que no son los más adecuados. Creo que nosotros estamos innovando en esa prestación del servicio. Por lo demás, la página web, el Facebook, YouTube, estamos copiando y yo creo que ese también es uno de los buenos secretos, copiar, pero copiar de los que saben, de los que conocen, que es una herramienta fundamental y es muy sugerida para la creación de una empresa, más cuando uno está empezando. ¿De quién debe copiar uno? De los grandes. Eso es lo que nosotros hacemos, copiamos, pero de los grandes. Daniel, de parte de un administrador exitoso, un consejo para los estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad Nacional. El mensaje para todos ustedes como estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad Nacional es muy extenso y permítanme tomarme el tiempo necesario para enviarles un mensaje que realmente les llegue a ustedes y tomen en consideración unos elementos que he recogido durante muchos años de trabajo, de estudio y experiencias. El primero es que reconozcan que la Universidad Nacional es es la mejor universidad que existe en Colombia. Ese es el primer elemento que ustedes deben reconocer. Independientemente de dónde estén ubicados, si en Manizales, en Bogotá, están dentro de la mejor facultad de administración, que es la Universidad Nacional. No podemos hablar de las demás, ni me interesa hablar de los demás, porque ustedes están ahí, sentados en una universidad que cuenta con un reconocimiento a nivel nacional. ¿Qué importancia tiene eso? La tiene toda, absolutamente toda,
porque si estuvieran en otra universidad tendrían mayor dificultad para comprender procesos sociales y procesos de producción y procesos de investigación. Entonces creo que en resumen es, primero, valorar la Universidad Nacional, valorar el sitio donde ustedes se están formando. El segundo consejo que les doy es, independientemente que estén en la Universidad Nacional, construyan un pensamiento que beneficie no solamente los intereses de las personas que de pronto quieren su fuerza laboral, sino que logren el beneficio para ustedes mismos, para su sociedad y para la familia. Concretamente es, busquen hacer sus sueños realidad y tengan un pensamiento claro hacia dónde quieren ir. Lo sé, no es fácil tener un pensamiento claro y mucho menos saber para dónde uno quiere ir, pero si nos empezamos a hacer la pregunta diariamente, la respuesta tendrá que llegar. El tercer consejo fundamental que les doy es, entiendan desde hoy, entiendan desde ahora, que el título, el diploma, no los hace administradores, los hace administradores la actitud que ustedes tengan a la hora de administrar sus propios negocios, sus propios dineros, sus propias inversiones. Entonces no esperen a que llegue el quinto o el sexto año para que cuando les entreguen a ustedes el título de administradores de empresas sientan que lo son, porque no va a pasar absolutamente nada en su cuerpo en ese momento. Por el contrario, yo diría que viene un trauma posgrado, y es que se pregunta uno, bueno, y ahora que ya tengo una profesión, ¿qué voy a hacer? La solución, y el consejo 3, es empiecen a trabajar hoy mismo en sus ideas de negocios, empiecen a estructurar sus ideas de negocios hoy, y recuerden, una idea de negocio no es solamente tener un programa de televisión, o tener el mejor supermercado, o tener la mejor industria de producción de harina, de azúcar, no. Muchas veces nuestros padres tienen un negocio, tienen una tienda, tienen organizaciones, y nosotros ponemos un punto por allá bien alto, cuando podemos hacer la práctica incluso dentro de las mismas organizaciones que nuestros papás tienen. El cuarto consejo es estudien, practiquen, estudien. Nadie va a lograr conseguir el éxito si no está actualizándose permanentemente, si no está metido en el tema de los negocios, cómo está el dólar, cómo está el petróleo, cómo afecta la situación política a la economía mundial, en qué me afecta a mí que Brasil está en este momento en una situación crítica políticamente, cómo me afecta a mí el hecho de que el salario mínimo sean 680.000 pesos. Eso lo debe saber un administrador, y eso no lo saben todos en una organización. Ahí está la importancia de ser administradores de empresas, que ustedes están obligados a conocer de todos los procesos de una organización, logísticos, comerciales, gestión humana, procesos productivos, prestación de servicios, responsabilidad social empresarial, responsabilidad ambiental, etcétera. Entonces, lo que ustedes tienen por estudiar es demasiado, es muchísimo, porque cualquier compañero que ustedes encuentren en la universidad y que le diga que está estudiando, ustedes tienen que ver con él, ustedes van a ser los que le administren el negocio a él. Entonces, mucha preparación es fundamental, y entender que estudian administración de empresas, pero les toca saber de las carreras de los otros compañeros, porque si no, ¿cómo los van a administrar? Es necesario saber, y la única forma es dedicando tiempo al estudio y preferiblemente también a la práctica si lo pueden hacer. A continuación les vamos a presentar el análisis que hemos hecho con base a los autores que hemos desarrollado en clase, y pues en comparativo a las respuestas que el empresario nos dio a nosotros. Bueno, muchachos, uno de los aportes que me gustó de Daniel cuando nos comparte las experiencias de cómo desarrolla su empresa y también con sus experiencias como empleado, es que
creo que comprende de manera muy acertada la nueva época en la que vivimos de la globalización, donde ya son empresas, pero la constitución de las empresas atienden características diferentes, de las cuales son muy diferentes a las que se surgieron con Taylor, con Fayol, y por ejemplo hoy toma mucho más sentido el tema de la parte humana, ¿cierto? Esto me hace recordar a Elton Mayo con su teoría de las relaciones humanas, cuando él habla que es importante que las personas, tener en cuenta a las personas dentro de la organización. Recordemos que Elton Mayo nos decía que el individuo no actúa de manera aislada, sino dentro de una organización social. También Elton Mayo, en su época, destacaba que la industrialización, lo primero que iba a descomponer era la parte primaria de la sociedad, como la familia, la religión. Y Daniel, dentro de los partes que nos menciona, nos dice que, por ejemplo, un tema que para ellos en su empresa es importante que sus colaboradores puedan compartir con la familia, puedan tener una organización y la tienen así de una manera mucho más informal para que fluyan las ideas, el tema de la innovación lo destaca. Sí, de manera importante. Creo que Elton Mayo, o Daniel un poco, recoge muchos aspectos del Elton Mayo. Pues a ver, es claro que evidentemente sí tomo muchos apartes de eso. No solamente los aportes de que un trabajador tiene que estar con la familia, que no puede estar alejado, que si un trabajador o un colaborador tiene una buena estructura familiar, puede ser un poco más productivo o mucho más productivo dentro de la organización. Pero no dejemos de lado que también Elton Mayo hablaba un poco de qué tan importante puede ser para la organización tener un empleado que tenga todas las capacidades, no solo físicas, sino psicológicas. Le hablaba un poco de cómo cada trabajador o cada colaborador tiene que tener muy bien dirigido su norte, por decirlo así. Tiene que estar muy bien capacitado dentro de su actividad, pero más que nada recordar que esta persona no es una máquina, como lo hablabas inicialmente sobre las teorías de Taylor y Fayol. Toda persona contiene todas sus individualidades, y si ponemos todas estas personas dentro de un conjunto, dentro de una organización, pues imaginemos cómo es esta interacción. Creo que nuestro invitado lo hace de manera correcta, de manera pertinente, y el aporte que hace sobre el autor creo que es bastante válido. Claro, Carlos, lo que tú dices, por ejemplo, una de las características de Elton Mayo es que se encontraba en desacuerdo con lo que proponía Taylor, porque Taylor decía que solamente la única motivación del empleado era el salario. Elton Mayo, ¿cierto?, decía que era importante también un reconocimiento, ¿cierto? Para el empleado era importante darse a reconocer, estar cerca de, ¿cierto?, recibir una adecuada comunicación, ¿cierto? Y creo que es importante, Daniel, dentro de lo que nos muestra en la entrevista, creo que alcanza a expresar esas características de la teoría de las relaciones humanas que hoy en la sociedad y en el desarrollo de las organizaciones como tal, creo que es bien importante de tener en cuenta. Bueno, e incluso hablando un poco más a fondo de qué tipo de habilidades debe tener un administrador o un gerente exitoso, que era lo que hablábamos un poco con él, nos da un poco que una persona, un gerente, un administrador tiene que ser exitoso, pero exitoso no es teniendo lo que él quiere o lo que él desea o estableciendo reglas y jerarquías muy estructuradas. Se establece como, según Alejandro López, una persona que sea innovadora, que tenga la capacidad de ser cambiante, que tenga la capacidad de adaptarse a los diferentes mercados. Esto nos pasó con nuestro invitado. Pasar de tener unos cargos tan rígidos como tales como era dentro de la organización de Gerdau, ¿cierto?, a tener un cargo más dado a la gente. Creo que es una de las capacidades grandes que tiene nuestro invitado, y cómo dentro de su proyecto de vida, dentro de su organización, se establece o es muy importante para el correcto funcionamiento Alejandro López. Creo que sería lo que más destacaría sobre la gestión que hace nuestro invitado. Y mira que, por ejemplo, digamos, hablando de Alejandro López, estábamos hablando de la efectividad, ¿no? Y cuando nosotros hacemos el comparativo con entre Taylor, Fayol, uno se da cuenta que puede que ellos en su época hayan sido, pues, hasta muy rígidos. O sea, uno lo piensa ahorita y uno dice, digamos, el cómo no se le daba importancia a una persona, digamos, ¿qué tendrían como ellos en la cabeza para llegar a esos puntos? Pero digamos que
si uno entra a analizarlo bien, todos esos autores han tenido, por ejemplo, épocas diferentes, contextos históricos diferentes que los han hecho enfrentarse a empresas desde luego diferentes. Entonces uno puede rescatar mucho de lo que vimos de Daniel. De eso de Alejandro es eso, porque él es el vivo ejemplo de lo que es un dirigente. O sea, él lo contagia a uno como de ese deseo y de ese entusiasmo por querer emprender una empresa y el cómo uno desde ahorita estando en la universidad debe ser consciente que debe adquirir esas capacidades pues, para una mejor sí, diligencia o algo así. Sí, o sea, digamos como uno desde ahorita se estructura para ser jefe. O sea, no es que llegue el día para que le digan a uno tú eres jefe, sino cómo tú vas adquiriendo esos valores y te van dando a ti un carácter diferente frente a la empresa y a tu trabajo en la organización. Adicional a eso, que también dentro de la teoría de Alejandro López como tal, siempre nos decía que hay una jerarquización que debe estar bien establecida, como toda organización, ¿no? Básicamente las que conocemos, pero que siempre tiene que haber un nivel intermedio entre las personas que realmente ejecutan la labor y las personas que están dirigiendo la labor. Estas personas los llamaríamos, o según el autor como tal, son los coordinadores como tal, que tienen una gran especialización en el trabajo, que tienen un gran control, pero más que nada que pueden hacer un seguimiento claro dentro de la organización y dentro del proceso. Bueno muchachos, ahora que hablamos de esto en mayo, yo considero importante que podemos ligar todos los conceptos que él nos da con Oliver Chetwood. ¿Por qué lo podemos ligar con él? Porque él es en la actualidad reconocido como uno de los pilares en la escuela de todo lo que es el estudio de los comportamientos humanos. Entonces, ¿eso qué implica? Implica cómo nuestro entorno nos afecta a nosotros. Implica cómo nosotros como empleados, como jefes, como dirigentes, incluso como personas externas a la empresa, nos sentimos frente a una organización. ¿Qué valor representamos ante ella? Y digamos que para todas las personas que están involucradas dentro de la empresa, eso es muy importante porque nos ayudan a generar un valor agregado a nosotros. No es lo mismo cuando yo llego a un trabajo y en el trabajo me siento incómoda o de pronto no encuentro el cómo desarrollarme como persona dentro de una organización. Entonces es muy importante lo que Daniel destaca digamos, en el transcurso de todo el video, porque le impregna a uno ese deseo que de alguna forma tiene Oliver Chetwood en toda su teoría. Es el cómo yo como dirigente, como empresario, tengo la capacidad para acercarme a una persona y sin importar el nivel en la jerarquía de la organización, puedo aprovechar al máximo lo que la persona me da. Entonces, el dar consejos, el preguntar cómo se siente, el decirle cómo siente esa persona a la organización y qué le gustaría a esa persona cada vez que llega a su empresa encontrar. Además que considero muy importante que Daniel nos trata también de enfocar algo que vimos mucho en clases y es la importancia de que haya un equilibrio muy, digamos, permanente de lo que son las relaciones formales y las relaciones informales. Porque la informalidad nos va a permitir a nosotros crear información de una forma espontánea. En una reunión, comentar, esto me gustó, esto no me gustó, mira que yo he pensado tal cosa. Y la formalidad permite estructurar todo eso, llevar un proyecto realmente como a la realidad. Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy interesante cuando él nos cuenta que tuvo que apoyarse en sus inicios de muchas personas y de consultar con unos y con otros y evaluar si realmente la idea que él tenía en su cabeza de organizar una empresa tenía una lógica. Pues me parece demasiado importante. Pues a lo que te refieres básicamente, según la teoría de Sheldon, es el management, las habilidades que debe tener un empresario exitoso o las capacidades que debe tener para tomar ciertas decisiones o para desenvolverse dentro de ciertos mercados y a su vez dentro de la organización. Y ahora complementando a Sheldon, podemos aquí hablar de Mary Parker, que ella decía pues que de esas relaciones entre esas personas pues se podía formar un grupo donde ella resaltaba que cada persona en ese grupo podía aportar sus cualidades, sus conocimientos y pues crear cosas muy grandes e intervenir mucho en la empresa. Y también podemos resaltar del video que Daniel nos decía que en Gilinski se retomaban mucho estos grupos
Pues porque él quería que en grupo darles el conocimiento a ellos y que ellos lo tomaran de una buena manera y que con esto fueran creciendo en sus personalidades, en sus interacciones con las otras personas. Muchachos, y haciendo un análisis un poco más profundo sobre qué tipo de organización tiene nuestro invitado como tal, qué tipo de estructura puede manejar él, es indispensable traer a colación uno de los autores que hemos visto en clase. Para mi concepto, indispensable sería el señor Alejandro López. Este señor o este autor siempre nos dijo cómo podemos optimizar mejor la organización, cómo podemos optimizar o hacer un poco más valiosa la participación de cada uno de los individuos dentro de la organización, afianzándola un poco con el nivel de tecnología. Este autor siempre nos dijo o nos dio a entender que si podemos usar las habilidades de cada integrante de la organización, mezclándolas con un poco de tecnología y afianzando un poco más el conocimiento y el valor dentro de la organización de cada una de estas personas, pues tendremos un éxito que no podrá ser fácilmente manejado. Adicional, pues de que el autor siempre nos hablaba que debemos tener una correcta jerarquización y tener un estructurado orden pues dentro de la organización. Pero no solamente es tener la persona que está ejecutando la labor y la persona que está dirigiéndola. Debemos tener siempre una persona en medio que está coordinando, que está siguiendo la organización, dando un paso a paso y convirtiéndose en un correcto especialista, un gran especialista dentro de la organización. Adicional, pues que el tipo de gerencia entre la organización creo que se enfoca mucho hacia lo que nos decía el autor, porque tiene que ser una persona, un dirigente que tenga gran capacidad de ser cambiante, ser innovador, que esté cambiando constantemente, que pueda tener una fácil adecuación, un fácil convertimiento respecto a las actividades. Creo que es uno de los autores que más se refleja, o por lo menos que está dentro de la organización o dentro de la organización como tal de Guinness. Bueno, pues finalmente quiero agradecerles el hecho de depositar la confianza en mí para hacer este trabajo que entiendo que para todos y para el mismo profesor es un esfuerzo que se hace para mostrarles de manera clara la realidad a los estudiantes y evitar que se hagan falsas expectativas sobre el mundo del trabajo. Permítame, señor profesor, agradecerle y felicitarlo por esta práctica que usted hace con sus estudiantes. Seguramente ellos van a valorar este trabajo y esa experiencia, que es lo que más agradecería yo que todos hicieran. Por supuesto, para finalizar, me gustaría que si alguno de ustedes está interesado, quiere alguna ayuda de parte de nosotros, especialmente les ofrezco un servicio sin costo para todos ustedes que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de carrera, cuenten conmigo, podríamos en alguna ocasión, si ustedes lo quieren, hacer un seminario que les permita entender un poco más acerca de lo que es la marca personal, cómo desarrollar su carrera profesional desde ahora, e incluso temas que son a veces un poco apartados de la conciencia de lo obvio, y es cómo presentarnos, cómo vestirnos y cómo arreglarnos. Muchísimas gracias y de verdad a todos ustedes un abrazo inmenso. Gilinski lo encuentran ustedes en www.gilinski.com.co. Muchas gracias y un abrazo para todos. Para concluir este video es importante dar un agradecimiento por la oportunidad de desarrollar este proyecto, que implicó un análisis concienzudo y gratificante para nosotros. Igualmente, queremos agradecer al empresario y al profesor por el tiempo que invirtieron para compartir con nosotros sus conocimientos sobre teorías administrativas y cómo se aplican estas en la actualidad.